Acentos. 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 Acentos, un podcast de BBVA. Bienvenidos al podcast de BBVA Acentos. Vamos a conversar nuevamente con Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA Research México, para analizar los principales resultados del más reciente informe Situación México y las perspectivas para 2026. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender el contexto económico que vive el país. Carmen, siempre es un placer estar aquí. Doctor Serrano, en este informe se mantiene tu perspectiva de crecimiento para 2025 en 0.7% y hacen una revisión marginal al alza para 2026 de 1.2%. Y aunque hay un sesgo a la baja por las revisiones que hace el INEGI de trimestres que previamente fueron estimados, ¿qué factores explican esta revisión para 2026 y qué condiciones serían necesarias para que la recuperación sea más sólida? En efecto, hay un sesgo a la baja para nuestro pronóstico de 2025 por estas revisiones que ha hecho el INEGI, revisiones a datos que ya había anunciado previamente. Para el 2026 estamos haciendo una ligera revisión al alza de 1% a 1.2%. Creemos que esta revisión obedece al hecho de que pensamos que el comportamiento de las exportaciones seguirá siendo bueno y que además veremos cierto repunte en la inversión. A tu pregunta, ¿qué se requiere para tener una recuperación más potente? Yo diría que dos cosas fundamentales. La primera, una revisión exitosa del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Creo que eso va a ser el acontecimiento más importante del año que viene, y si se logra una revisión en la que México siga teniendo acceso al mercado de Estados Unidos sin aranceles, creo que eso puede resultar en una recuperación más potente. Y la segunda, me parece que se den señales desde el gobierno de un compromiso mayor con el Estado de Derecho, que podamos tener una implementación de la reforma judicial a nivel estatal que sea mejor que la federal, en la que se privilegie la experiencia y la capacidad de los jueces a nivel estatal. Eso creo que también reduciría la incertidumbre para la inversión y podría resultar en una recuperación más potente. Aquí permíteme enlazar justamente en este análisis que haces de estos factores que afectan. Uno de los que más haces análisis en este estudio es sobre la inversión. ¿Qué nos puedes hablar sobre los riesgos o las oportunidades que se pueden canalizar para que la inversión, tanto privada como la pública, pues se puedan incentivar e ir creciendo? Pues en efecto, creo que quizá el dato más preocupante de este 2025 que termina es la caída en la inversión. La inversión, tenemos datos entre enero y septiembre, muestra una caída de 7.3% en su comparativo anual, lo cual es muy preocupante porque la menor inversión no solamente resulta en menor crecimiento actual, sino que también compromete el crecimiento futuro. Me parece que entre las oportunidades estaría justamente una revisión del tratado que confirme lo que estamos viendo hasta ahora, que México va a ser uno de los países del mundo que tendrá menor proteccionismo para exportar a Estados Unidos. Si esto ocurre, creo que México puede empezar a captar más inversión porque se va a percibir que México es un destino atractivo para producir y exportar al mercado de Estados Unidos. Otro de los mensajes centrales de este informe es la debilidad que ustedes ven de la demanda interna durante este 2025 y en particular del consumo privado. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales razones detrás de la pérdida que tiene este impulso del consumo y cómo impacta esto en la actividad económica hacia el cierre de año y cómo iniciamos 2026? Con los datos que tenemos de los 3 primeros trimestres del año, pues vemos que el consumo está estancado, prácticamente no crece, y creo que la razón fundamental es que el ritmo de creación de empleo se desaceleró fuertemente. Y la razón por la que se desaceleró el ritmo de creación de empleo es justamente la menor inversión. La mejor forma de crear empleos bien remunerados es teniendo inversión fuerte. Entonces me parece que el consumo podría reactivarse en la medida en que se reactive la creación de empleo, pero para ello nuevamente necesitamos de más inversión. Y justamente ahorita que mencionas lo del empleo, ustedes están observando una baja en la tasa de desempleo, pero que va acompañada de dos factores que también has remarcado en tus análisis. Uno, mayor informalidad, y la otra, la debilidad en la creación del empleo formal. ¿Cómo interpretas esta aparente estabilidad del mercado laboral y qué riesgos implica el aumento de la informalidad y para el ingreso de los hogares y el crecimiento económico? Exactamente, lo has explicado muy bien, Carmen.
la tasa de desempleo parece relativamente estable, pero la razón es que hay menos empleo formal y más empleo informal, de tal manera que el sector informal es una suerte de válvula de escape que hace que la tasa de desempleo no aumente mucho en nuestro país, pero al final hay que decirlo claramente, que los empleos informales son empleos de menor calidad porque no tienen acceso a la seguridad social, porque suelen tener mucho mayor volatilidad y además porque suelen ser menor remunerados. Entonces, los riesgos de esta mayor informalidad me parece que es un menor consumo en la economía porque las personas que tienen un empleo informal, primero no tienen acceso a la seguridad social, están más expuestos a problemas como una enfermedad, segundo, no ahorran para su retiro, tercero, tienen menor remuneración. Entonces, creo que todo esto va a incidir en un menor consumo para las familias y a nivel macroeconómico, pues más informalidad también me parece que resulta en menor productividad. Carlos, ahora hablemos de la inflación. ¿Qué cambios ves en este escenario para el país a partir de este informe y qué factores consideras que han permitido que la inflación tenga este comportamiento que ven ahora y si anticipas algún riesgo para 2026? En general, lo que hemos visto es que a lo largo del año se ha venido consolidando el proceso desinflacionario. La inflación está por debajo del 4%, que es la banda superior del objetivo del Banco de México. En noviembre tuvimos un repunte, estábamos en 3.6% en octubre, en noviembre tuvimos un repunte a 3.8%. Me parece que esto se explica tanto por un fenómeno base de comparativo. También creo que se explica por el hecho de que los efectos del Buen Fin no fueron tan potentes como se anticipaba o como han sido en otros años, pero creo que eso no implica que el proceso desinflacionario vaya a interrumpirse. Como dices, hay riesgos para el año que viene. Creo que el principal es el siguiente. Vamos a ver mayor inflación en el primer trimestre del año. Y esa mayor inflación se va a explicar porque van a entrar impuestos a algunos bienes suntuarios, como por ejemplo alcohol y tabaco, también porque van a entrar aranceles a importaciones de países con los que no tenemos tratado de libre comercio, fundamentalmente China, y esto va a traer inflación en el primer trimestre del año. En principio debe ser un aumento transitorio en la inflación de una sola vez, que se debe de diluir. El gran riesgo es que eso pueda desanclar las expectativas de inflación y con mayores expectativas de inflación del público podamos ver una inflación más persistente. Creo que el Banco de México va a tener que ser particularmente cauto en asegurarse que las expectativas no vayan a desanclarse ante lo que en principio debe ser un aumento temporal de la inflación. Y siguiendo con la política monetaria y por supuesto con el Banco de México, ¿cuál es tu lectura sobre el actual posicionamiento que tiene Banjico y cómo influye esta debilidad en la actividad económica y el comportamiento de la inflación en estas decisiones? Yo creo que el Banco de México ha actuado de forma acertada este año con la reducción en la tasa de política monetaria. Veníamos de niveles de tasas de 11.25%, entonces llevarlas a niveles de 7% creo que ha sido un acierto. ¿Por qué? Porque ya se había consolidado, como ya mencionaba, el proceso desinflacionario y al mismo tiempo estamos en una situación de mucha debilidad en la economía, lo cual pues da espacio para que el Banco de México baje. Yo creo que hacia adelante el Banco de México va a tener que ser más cauto. Creo que el año que viene veremos muchas menos bajadas. Nosotros creemos que pueden ser 1 o 2 bajadas porque ya estamos acercándonos al terreno neutral, pero yo en general diría que viendo lo que ha ocurrido con la economía, lo que ocurre con el tipo de cambio que se ha fortalecido, el actuar del Banco de México ha sido correcto. Por último, doctor Serrano, me gustaría que nos des un balance de las finanzas públicas del país. Creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante de consolidación fiscal después del déficit tan elevado que dejó el último año de la administración anterior, el déficit más alto desde finales de los 80. Esta administración hizo un esfuerzo y creo que vamos a ver cómo va a bajar el déficit desde 5.7%, que fue lo que tuvimos en 2024, a 4.3% en 2025. Entonces creo que eso fue acertado. Claramente no podíamos seguir con esos niveles de déficit tan elevados. Hacia adelante creo que el gran reto es que México sigue siendo un país con baja recaudación, la menor recaudación en la OECD, de las más bajas de América Latina, y creo que eventualmente
obviamente habría que intentar tener una recaudación más fuerte para que el país pueda tener la inversión necesaria en infraestructura, en educación y salud. Para tener esa recaudación me parece que el reto central está en reducir la informalidad. Carlos, ¿algún mensaje que crees que nos esté faltando, que sería fundamental que nuestros escuchas se llevaran de este comportamiento que va a tener la economía mexicana hacia 2026? Yo lo que diría es que evidentemente el 2025 fue un año complicado, es un año donde hubo menor creación de empleo, donde la economía se desaceleró. Y yo lo que transmitiría es que hoy los elementos que tenemos sobre la mesa nos hacen pensar que 2026 va a ser un mejor año que 2025 y además que si llegamos a tener un proceso exitoso de revisión del Tratado de Libre Comercio, México eventualmente puede estar en una senda de mejor crecimiento de forma más permanente, porque México me parece que tiene las condiciones para integrarse todavía más en las cadenas de valor con Estados Unidos y de ser un exportador todavía más potente de lo que hoy es. Gracias a Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA Research México, por compartirnos tu análisis y ayudarnos a entender mejor la situación económica del país. Al contrario, gracias por invitarme como siempre. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Acentos. 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 Acentos.